del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP, que preside el ministro Ito Bissonoy, que a lo largo de tantos años hemos mantenido esta alianza con Sol de la Mañana, donde hemos tenido aquí a figuras como el expresidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, como el expresidente Tuto Quiroga de Bolivia, como el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, como también el decano del periodismo colombiano, Plinio Apuleyo Mendoza, en diversos momentos. En el día de hoy tenemos como nuestro distinguido invitado a Jorge Saad, quien dirige el Centro de Estudios Internacionales de la muy prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile. Y que el ranking Shanghái, de las más importantes, ranking Shanghái. Definitivamente es una de las más prestigiosas en toda la región y a nivel mundial. Y ellos elaboran a través de este centro, que Jorge va a dar más contexto, lo que se llama el Índice de Riesgo Político Latinoamericano 2024, que el día de mañana, junto a el CAP, la firma de consultoría Blue Compass y el Instituto Republicano Internacional, estamos presentando en República Dominicana. Jorge, adelante. ¿Qué cosas valora este índice? Primero, muy buenos días. Gracias por la introducción, Yatzel, y por la invitación al programa. Este índice parte hace 4 años porque nos dimos cuenta que en América Latina hay mucho diálogo doméstico, local, cada país con sus problemas, pero hay problemas que son compartidos. Entonces dijimos, tenemos que hacer un ranking donde le preguntemos a los latinoamericanos cuáles son los principales riesgos o amenazas políticas de la región, hecho por una organización de la región, en este caso de Chile, y así se fueron listando estos 10 riesgos que, por ejemplo, este año vuelve a liderar por segundo año consecutivo el crimen organizado y la inseguridad. Entonces, este índice de riesgo político es un insumo para hablar de Latinoamérica, pero también con una mirada regional, y comenzar a ver que los problemas de República Dominicana, cada uno con sus propias características, también pueden ser desafíos que enfrentan otros países en Centroamérica, el Caribe o en el Cono Sur. ¿Cómo se lleva a cabo cómo toman en cuenta estos índices? ¿A través de qué variable? ¿Cómo las investigan? ¿Cómo llegan al cabo con estos resultados? Primero, nosotros convocamos un panel de expertos de América Latina. Hay ex cancilleres, hay directores de think tanks, hay académicos, incluso expresidentes, y comenzamos un diálogo. ¿Cuáles son las tendencias de América Latina? Y llegamos finalmente a un acuerdo de 10 riesgos, que son conceptos. O sea que esto es un estudio cualitativo. Cualitativo. Y luego hacemos una encuesta que este año fue a 1.100 latinoamericanos, solo el 30% con residencia en Chile. Digo eso porque la organización está localizada en ese país. Y ellos tienen que listar esos 10 riesgos por orden de prioridad. Y el primero tiene una mayor ponderación y así sucesivamente. Pero yo les quiero decir que este año el crimen organizado arrasó en la región. O sea, la diferencia con el segundo lugar, que es la corrupción e impunidad, estamos fue hablando del narcotráfico, sobre todo. Narcotráfico, trata de blancas, comercio ilícito, grupos organizados criminales que hoy día son transnacionales, como ocurre con algunos grupos de Venezuela. ¿Y seguridad ciudadana también? También. Y en este caso, digamos, el autoritarismo, ¿qué marca ahí? Se ubica este año en el 3er lugar. Nosotros lo llamamos como retroceso democrático. Año 2022, primer lugar. Año 2023, segundo lugar. Y este año, tercero. Pero tercero no porque haya decaído el interés, sino porque hay otros riesgos que comienzan a tomar fuerza. Llevamos más de una década en la región de que la democracia, la valoración de la democracia viene retrocediendo. Somos el continente en el mundo que más ha retrocedido, no es el menos democrático, pero el que más ha retrocedido en calidad democrática en 12 años, según el The Economist. Que es importante tomar en cuenta que en medio de todo ese retroceso, de los pocos ejemplos positivos, que no quiere decir que somos inmunes, pero es República Dominicana. Creo que valdría la pena que menciones eso un poco. Pero en los últimos 12 años, ¿verdad? En general, República Dominicana. Esto es el promedio correcto, regional. los últimos 12 años. Y eso es un terreno fértil para lo que hoy día se llama. Si tú quieres, Hassel se va para atrás. Hassel no tiene problema en reconocer. También en los últimos 20 años. No, que esa estabilidad la sembró Balaguer. No tiene problema en reconocer eso. Es importante reconocerlo. Ahora, ahí surge el concepto de estos autoritarismos competitivos, que son líderes de características autoritarias, pero ganan con las reglas de la democracia. ¿Cómo así? Por ejemplo, López Obrador en México tiene algunos rasgos o una deriva autoritaria, pero él ganó con las reglas de la democracia y probablemente su partido Morena se reelija en la elección presidencial de este democráticamente. año. Democráticamente, pero uno ve cómo se ejerce el poder, los roles de las Fuerzas Armadas en funciones que van mucho más allá de la seguridad. Y Nayib Bukele.
Nayib Bukele. Quiero solamente mencionar que quedó en el tintero los Yatzel de República Dominicana. Sí. Que República Dominicana, cuando uno ve los indicadores de los últimos, voy a hablar de los 3 años, viene subiendo, viene positivo. En combate a la corrupción, estamos hablando de los índices internacionales. Claro. Y también en el desempeño económico, que es considerablemente mejor que el promedio del Cono Sur y de América Latina en general. Sí, lo único que el año pasado solamente crecimos un 2% del PIB. Sí, mientras los otros países decrecieron. Pero no importa. Nosotros tradicionalmente crecimos más del 5%, pero el año pasado crecimos un 2%. Disculpe, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar el director de una de las universidades más importantes del mundo. Discúlpeme, ese asunto lo vemos mañana. Adelante. Jorge, 2 cosas. A propósito de ese autoritarismo que pregunta el maestro, saber si ustedes visualizaron y midieron en ese índice el tema de la división interna que está propiciando el propio autoritarismo en los diferentes países como un mecanismo de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, caso Brasil, caso Perú, o sea, el deterioro y la división, sobre todo por un resurgir del nacionalismo, el tema migratorio, la gente despreciando a los migrantes. Si midieron eso, y segundo, ¿cuántos países están incluidos allí en el estudio? Lo que ocurre es que tú has descrito muy bien el índice porque migración también forma parte de los riesgos políticos, siempre está en el top 5. El tema del nacionalismo propiciado por la migración, o sea, el riesgo de la xenofobia que se va generando en sociedad. Y también, naturalmente, el tema del autoritarismo desde el punto de vista de cómo va retrocediendo la valoración a la democracia. Hoy, la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político, mientras el gobierno les resuelva los problemas de salud, educación y sociales. O sea, pero... ¿sí? No. Sí, adelante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final, si tú le preguntas al ciudadano, a la opinión pública, ¿qué es la democracia? Es muy diverso. Algunos dicen, es mi presidente, es el político de turno, es el alcalde que no me resuelve los problemas o el servicio de salud que no me atiende. Entonces, es muy amplio y le damos la responsabilidad a la democracia básicamente a todo. Este es un problema global, no es solamente regional. ¿Cuántos países, Jorge? ¿Cuántos países el estudio? ¿Cuántos países abarcó? ¿Toda América Latina? Toda América Latina. Todos. O sea, tenemos los encuestados con distintos niveles de proporción. Claro. Incluye todos los países de Latinoamérica. Precisamente eso. No, porque no me respondió sobre Nayib Sí, Bukele. Bukele, vamos a Bukele. Bukele es un fenómeno. Probablemente si nosotros fuéramos salvadoreños todos, o prácticamente todos, hubiéramos votado por él. Claro. Porque como dice el salvadoreño, yo hasta hace unos años no podía salir de mi casa. Okay. O sea, ni el mínimo grado de libertad. Entonces, ¿de qué libertad y derecho humano usted me está hablando si ni siquiera tenía libertad de movimiento? Pero lo peligroso de este fenómeno es qué es lo que va a pasar después. Exacto. ¿Cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la separación de poderes del Estado, de el control de las policías? ¿Qué va a pasar con El Salvador si logra consolidar estas extraordinarias cifras de seguridad? Entonces ahí tenemos algunos proyectos de experimento latinoamericano. Y la imitación de otros líderes latinoamericanos que quieren imitar ese modelo también. Claro, por lo tanto, hay que mirar con atención todo lo que es el Estado de Derecho y las reglas que defendemos mucho, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Señor Jorge Saad, usted decía en una parte de su participación de que además de esa reunión con académicos, expresidentes, figuras importantes que ustedes hacen antes de ir al territorio, ¿verdad? De ir al terreno a hacer el levantamiento a través de encuestas. Me gustaría saber cuál es la proporción que se hace, en qué proporción se hace en cada país y además si son a ciudadanos comunes o se trata también de figuras importantes del país, políticos. ¿Cómo se hace la selección? Primero, la selección en base a una gran red de datos o base de datos que tenemos nosotros a nivel regional. No les podría decir cuál es el porcentaje específico en cada país, pero sí que todos los países del hemisferio, excluyendo a Estados Unidos, la responden. Y lo segundo, que era tu pregunta respecto de... Las personas, ¿se trata de figuras o esos son ciudadanos comunes que van por la calle? ¿Cómo se hace eso? Hemos hecho los dos sistemas. Un año lo hicimos y lo dejamos de hacer, que teníamos un panel de expertos, que era la respuesta de los expertos, que era un panel de 150 personas latinoamericanas y teníamos público en general. Pero fue tan coincidente que finalmente lo dejamos como público en general. Ahora, ¿qué es este público en general? Son personas ligadas a la discusión latinoamericana que tienen interés en este tipo de conversaciones, foros, pero de diversos etcétera. Sectores, o sea, de diversos gobierno, sectores, oposición. De diversos sectores. Y es un índice que no entra en la política de trinchera. Okay. No habla de derechas o izquierdas, no habla en un criterio ideológico, sino de los grandes problemas latinoamericanos y que permite que, por ejemplo, en República Dominicana digan qué interesante que estos problemas o parte de estos problemas son los de la agenda pública nuestra. Sí. Profesor, una pregunta.
¿Qué le merece el caso Ecuador-México en el caso de que el señor Noboa, el presidente Noboa, haya a través de Fiscalía y de la Fuerza Pública adentrado a la Embajada de México y sacado al ex vicepresidente de Ecuador? Jorge Glass. Creo que hay dos temas. Sí. Acá. El primero, que es grave, que es se afectó la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Una violación internacional. Esa es una norma de la Convención de Viena y forma parte del derecho internacional. Quienes creemos en la paz social, claro, sabemos que el orden internacional tiene que basarse en reglas. Pero por otro lado, hay que tener ojo con el uso abusivo de la figura del asilo político. Porque el asilo político es más bien para perseguidos políticos y aquí había un vicepresidente con una sentencia ejecutoriada por casos de carácter penal. Pero más allá de eso hay que tenerlo en consideración, es un llamado a alerta de no utilizar estos mecanismos para cualquier fin. Ahora, si uno va un peldaño más arriba, aquí hay un conflicto mayor, que es la pérdida de valor que está teniendo el derecho internacional. Exacto. Podemos poner muchos ejemplos. Lo de Ecuador con México. La negativa de López Obrador de traspasar la Alianza del Pacífico a Perú porque no le gustaba a la presidenta de Perú, aunque el tratado decía que tenía que traspasarse. Lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina en Gaza. Rusia y Ucrania. Y podemos comenzar a enumerar una amplia Israel-Irán. Israel-Irán. En esas valoraciones, ¿cómo? Entonces eso es muy peligroso porque aquí tenemos un orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial que se basaba en el derecho internacional entre sus pilares y que hoy día hay un menosprecio o un desprecio de los líderes mundiales por este orden basado en reglas. ¿Cómo aparece Chile De acuerdo con usted en estas valoraciones? Chile en general ha sido lo que decimos el alumno Mateo, decimos en Chile, el alumno de buen comportamiento. O sea, el más aventajado. El referente, fue referente por muchos años, calidad institucional, Sigue siendo separación de poderes. No, Yo creo, a ver, No, yo digo la evaluación que haya en ellos. yo voy a hablar acá no como chileno, tengo que hablar desde la Yo digo la evaluación. Creo que los fundamentos de Chile que lo llevaron al éxito se mantienen, pero ya no con un cheque en blanco. Ok. Se mantienen. Cierta estabilidad institucional, libre iniciativa económica, libertad económica, apertura internacional. Pero con lo que especialmente ocurre el 2019, a mi juicio el mal llamado estallido social, porque finalmente fue un estallido de violencia, lo que siguió a esas expresiones de los primeros días, puso una nota de alerta importante en Chile. Y hoy día el país enfrenta desafíos que eran impensados hace 10 o 15 años. El crimen organizado, la inseguridad. Chile, Uruguay y Costa Rica tradicionalmente han sido los países con mejor percepción de seguridad. En el tema de la corrupción, en términos comparativos, Chile sigue teniendo mejor desempeño que la región, pero ha tenido situaciones en los últimos años que también lo han hecho retroceder, aunque siga en la parte alta de América Latina, pero ha retrocedido. Desde el punto de vista competitivo de economía, también está teniendo problemas de estancamiento económico. En consecuencia, si uno dijera Chile desde el punto de vista de la imagen país o a nivel internacional, antes no era tema. Hoy sigue siendo visto como los países más atractivos de la región, pero ya se pregunta sobre Chile. O sea, hay un ruido que no existía hace una década o 2 décadas. Creo yo que igualmente reversible porque los fundamentos del país se mantienen. Jorge, saber si el estudio estará disponible para descargarlo. El estudio está disponible. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden descargar en www, voy a decirlo lento para que CEIUC, o sea, CEIUC.cl, o pueden poner en Google Riesgo Político América Latina y ahí aparece y con mucho gusto podemos circularlo. ¿Cuáles son los 5 países que salen mejores? Esto no evalúa por país, esto evalúa en carácter regional, no es una evaluación país por país. Pero yo le puedo nombrar los 5 principales riesgos y ustedes sacan sus conclusiones. ¿Cuáles son los 5 Claro, porque por ejemplo, si para acotar muy brevemente, a veces un país sale muy bien en un área Por los 5 y riesgos. no necesariamente en otra. O sea, los 5 riesgos que la mayor parte de los países establecen como los fundamentales. Los de este año, crimen organizado e inseguridad. Segundo lugar, corrupción e impunidad. Tercero, retroceso democrático. Cuarto, gobernabilidad y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios. Y quinto, tema migración. Ok. Claro. Saquemos nuestras conclusiones. ¿Cuándo se presenta el yo quería estudio, hacer una entonces? pregunta a un chileno. Sí. Y la pregunta al cuidado, chileno ten es: Cuidado, maestro. Ten cuidado, que él no ¿qué es le argentino, merece la forma de gobierno del presidente Boric? Boric, sí. Gabriel Croata. Boric. Gabriel Boric. El presidente Boric es parte de una generación de jóvenes que tuvieron una influencia pública
en el estallido y previamente en temas de reforma universitaria, y que marca una generación. Creo yo que a esa generación le está jugando en contra la soberbia y cierta superioridad moral previa, donde condenaban todo lo bueno que ha hecho Chile en los 30 años. Llegan al poder, otra cosa es con guitarra, y se han dado cuenta que gobernar hoy día, no solamente en Chile, en la región en general, es tremendamente complejo. Y es de consenso. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con el gobierno? El gobierno está teniendo un serio problema de competencia y de experiencia. No, de Chile, de Chile. Ah, Chile. no es de aquí. No, de Chile, de Chile. Ah, pero... No dañe la entrevista. No dañe la entrevista. No dañe la entrevista. Me confundí por un momento. No dañe la entrevista. Perdóneme, don Jorge, adelante. Fue que me confundí, yo pensé que usted estaba hablando de aquí. No dañe la entrevista. Bueno, pero sí. No estoy dañando nada. Pero bueno, sí. Sí, para... La pregunta que viene es cómo se compensa eso, y lo que ha hecho el gobierno es que ha ido incorporando a la misma generación de la tradicional centroizquierda chilena que en su momento ellos juzgaban. Y esa generación tradicional es la que está tratando de balancear al gobierno. Claro, pero sí para... No de aquí, no de aquí. Son otras situaciones, miren que incluso República Dominicana mantiene hasta ahora cierto nivel de estabilidad, pero por eso quiero concluir, sí, desde luego, agradeciendo de nuevo el espacio Repítele que nos ha dado... el lugar donde van a presentar y todo. Sí. Por favor. Es una presentación un poquito más cerrada, pero vamos a estar compartiendo desde luego los enlaces, vamos a estar compartiendo a través de la prensa. Nuevamente agradeciendo que durante tantos años, Sol de la Mañana, desde el inicio, Siempre ha sido una gran plataforma para la cual el ministro Bisonó, aunque no está aquí presente, siempre envía sus agradecimientos. Cada vez que tenemos a un invitado, sea como sea, aquí lo traemos con una amplia red internacional académica, política, económica. Muy bueno. Pero sí quiero rescatar como cierre algo que mencionaba Eury, que también mencionaba don Julio, muy brevemente. Desde luego, estos no son temas para autoaplaudirnos, sino para ver cuáles son los riesgos y de esa manera influir en lo que son las políticas públicas para que en 20 años estemos de nuevo hablando cómo República Dominicana creció y no recordar solamente lo que en un momento fue, porque muchos países en algún momento pensaron que esto era en automático y ya vimos lo que terminó pasando. Esto requiere buenos gobiernos, buenos legisladores, buenos administradores municipales, continuidad, pero también con cambio y transformación. Exacto, continuidad para Gracias. mejor. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a Jorge San, el director del Centro de Estudios Internacionales. Y a Yatzel, hermano. Sí. Y al ministro Bisonó. Y al ministro Bisonó. Muchas gracias, muchas de gracias. cariño, Hito Bisonó. Disculpen, es que uno Hito se acostumbra. Bisonó. Amigo tuyo. Recuérdate lo de Hito. No, Gracias. Cuidado. Muchas gracias. Hugo Vera. ya, maestro. Sonia, hablamos mañana. Hablamos mañana, Sonia. Cambio y fuera.